¿Qué tal, apreciada audiencia? ¿Mereció Josué ser nombrado sumo sacerdote de Israel? Sabemos que el nombre de Josué es muy conocido en la Biblia, pero también debemos saber que en la Biblia hay nombres que se repiten y que pertenecen a personajes diferentes, tan disímiles uno del otro, que si no conocemos la historia de cada uno podemos llegar a confundirlos. Si quieres conocer cuál es el Josué que fue nombrado sumo sacerdote, y si fue merecedor de tan alta distinción, quédate conmigo hasta el final del video para que lo descubras y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que recibas más videos con contenidos enriquecedores como este. En la Biblia se mencionan dos Josué distintos, Josué el hijo de Nun y Josué el hijo de Josadac. El primero y el más conocido, Josué hijo de Nun, fue el sucesor de Moisés como líder de los israelitas y el encargado de guiarlos en la conquista de la tierra prometida. Josué fue un valiente líder militar y un fiel servidor de Dios. Se dedicó principalmente a la conducción del pueblo de Israel, la administración de la justicia y la dirección de la conquista de Canaán. Es el protagonista principal del libro de Josué en el Antiguo Testamento. El segundo, Josué hijo de Josadac, es mencionado en el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Fue el sumo sacerdote que vivió durante el tiempo del regreso de los exiliados judíos de Babilonia. Josué, hijo de Josadac, se dedicaba al servicio religioso como sumo sacerdote y desempeñaba un papel crucial en la restauración del culto en Jerusalén después del exilio. Estos dos Josué desempeñaron roles muy diferentes en la historia de Israel, uno como líder militar y el otro como líder religioso. En este video vamos a indagar en la historia de Josué, el hijo de Josadac, conocer qué papel desempeñó en el periodo del regreso de los exiliados de Babilonia a Jerusalén, y si de verdad hizo méritos para merecer ser nombrado sumo sacerdote de Israel. Josué, el sumo sacerdote de Jerusalén. ¿Mereció Josué tan alta distinción? Fue una figura importante durante el periodo del regreso de los exiliados judíos de Babilonia a Jerusalén. Josué es mencionado en el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Hijo de Josadac, fue el sumo sacerdote en el tiempo del profeta Zacarías. Sirvió como sumo sacerdote desde el año 515 hasta el año 490 a.C. Desempeñó un papel crucial en la restauración del culto en Jerusalén después del exilio babilónico. Junto con Zorobabel, el gobernador de Judá, Josué lideró los esfuerzos para reconstruir el templo de Jerusalén, que había sido destruido por los babilonios. Josué, en su calidad de sumo sacerdote, tenía la responsabilidad de liderar los servicios religiosos en el templo y de actuar como mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Además de sus responsabilidades ceremoniales, también desempeñaba un papel importante en la enseñanza de la ley y la promoción de la adoración verdadera. En el libro de Zacarías, capítulo 3 versículos 1 al 10 se registra una visión profética en la que Josué aparece frente al ángel de Dios quien le quita sus ropas sucias y le viste con ropas limpias, y a su derecha Josué tenía a Satanás de pie para oponerse a él. Entonces el ángel de Dios le dijo a Satanás, sí, que Jehová te reprenda Satanás, sí, que te reprenda Jehová el que ha elegido a Jerusalén, ¿no es este hombre un tizón arrebatado del fuego? Esto simboliza la purificación y el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Esta visión representa la restauración espiritual de Israel y el papel de Josué como líder en este proceso. Su liderazgo y su papel en la restauración del culto en Jerusalén tuvieron un impacto significativo en la vida espiritual y religiosa del pueblo de Israel en ese momento. ¿Pero qué significa vestiduras viles? Las vestiduras viles de Josué no se refieren a su ropa sucia o desgastada, sino que representan su pecado y la culpa que lleva. En el Antiguo Testamento, las vestiduras blancas se asociaban con la pureza y la justicia como lo describe Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 y en el capítulo 19 versículo 8. Mientras que las vestiduras negras o sucias representaban el pecado y la impureza según se describe en Isaías capítulo 64 versículo 6. Por lo tanto, las vestiduras de Josué son un símbolo de su pecado, y su presencia delante del ángel del Señor implica un juicio inminente. La imagen de Josué, el sumo sacerdote, cubierto de vestiduras viles, es muy poderosa porque nos muestra la realidad de nuestro propio pecado.
En la vida diaria, podemos fácilmente ocultar o minimizar nuestros errores, pero delante de Dios, no podemos esconder nada. Esta es una lección vital para nosotros, solo a través de la gracia de Dios podemos ser liberados de nuestra culpa y redimidos. Así como Josué fue llamado a presentarse delante del ángel del Señor, nosotros también nos presentamos ante Dios cada día para nuestra adoración y oración. Debemos recordar que estamos delante de Dios como pecadores, pero también como los hijos amados de Dios que somos, como dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1. Al reflexionar sobre nuestra propia condición pecaminosa, necesitamos recordar que la limpieza que necesitamos solo viene de Dios. Recordemos que Dios no solo nos ha perdonado, sino que nos ha investido con las vestiduras de la justicia de Cristo como se describe en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al vestirnos de la justicia de Cristo, podemos acercarnos a Dios con confianza y orar con la seguridad de que somos aceptados, no por nuestras propias obras, sino por su gracia. Zacarías capítulo 3 versículo 3 nos recuerda que la presencia del pecado es innegable en nuestras vidas y en nuestra adoración. Pero también nos muestra la gracia de Dios que puede limpiar nuestros pecados y darnos la justificación que necesitamos. Aunque no se detalla específicamente en la Biblia qué hizo Josué para merecer este nombramiento, podemos inferir algunas razones por las cuales pudo haber sido elegido como sumo sacerdote. Primero y lo realmente importante. Josué estaba bendecido por Dios, pues cuando el ángel del Señor le dijo a Satanás que Josué era un tizón arrebatado del fuego, se refería a la inmensa capacidad que tenía Josué para inspirar espiritualmente al pueblo de Israel. Segundo, su linaje sacerdotal. Josué provenía de una familia sacerdotal, siendo hijo de Josadac. En la sociedad judía, el cargo de sumo sacerdote solía ser hereditario, pasando de padre a hijo dentro de la familia sacerdotal. Tercero, su fidelidad religiosa. Es posible que Josué fuera conocido por su fidelidad a Dios y su observancia de la ley religiosa. En un momento en que la comunidad judía estaba reconstruyendo su vida religiosa y social después del exilio, la necesidad de líderes comprometidos con la fe y la tradición era fundamental. Cuarto, inspiraba respeto y confianza. Es probable que Josué fuera respetado y confiable entre sus contemporáneos. Su liderazgo en la restauración del culto en Jerusalén y su papel como sumo sacerdote lo convirtieron en una figura de autoridad y respeto entre el pueblo. Quinto, su liderazgo en la restauración del culto. Josué, junto con Zorobabel, lideró los esfuerzos para reconstruir el templo de Jerusalén después del exilio babilónico. Su compromiso con la restauración del culto y la adoración verdadera pudo haber sido un factor importante en su nombramiento como sumo sacerdote. En resumen, Josué probablemente fue nombrado sumo sacerdote debido a su linaje sacerdotal, su fidelidad religiosa, su respeto entre el pueblo y su liderazgo en la restauración del culto en Jerusalén. Estas cualidades lo hicieron digno de ocupar el cargo de sumo sacerdote en un momento crucial de la historia de Israel. Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita escogiendo la opción todas y también darle like al video. Hasta pronto y que Dios te bendiga.